muchas gracias. ¿Quieres preguntar? Sí, bueno, primero, perdón, yo soy muy mal educado, sí es cierto. A mí me gusta también mucho este esfuerzo y realmente muchas gracias. Y gracias también porque me parece muy interesante y muy valioso, digamos, poner sobre la mesa estos núcleos, ¿no? Yo creo que ciertamente son problemas no de la modernidad, son nuestros problemas, ¿no? O sea, cómo pensar hoy una teoría de la acción, cómo pensamos hoy nuestra capacidad de decidir nuestras acciones, uniendo, digamos, este saber y lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y ahí me llamaba la atención y quería preguntarte más bien así como, es cierto que de pronto en la modernidad, bueno, en algunos autores de la modernidad, digamos, todo este asunto de la acción desinteresada pareciera ser como una transposición, ¿no? Del ideal, digamos, científico, del ideal de un saber que se mantiene, digamos, químicamente puro de alguna manera, que no tiene influencias extrañas, un poco el ideal cartesiano, traspuesto, digamos, a esta esfera de la moral, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos autores en la modernidad que precisamente intentan no tanto rebatir, sino pensar desde el interés. O sea, estoy pensando en un Kierkegaard, estoy pensando en el mismo Hegel, en un momento dado, en medio de la dialéctica, por supuesto en Marx. ¿Cómo valorar esos esfuerzos, ¿no? O sea, ¿cómo valoramos esos esfuerzos y qué tan capaces han sido sus esfuerzos de regalarnos esta especie de teoría de la acción o de principios de teoría de la acción que nos ayudaran a pensar esto, ¿no? Yo creo que ese es un punto clave que a mí me parece ahí. De pronto creo que también por decreto, por lo menos en algunas ideas o relatos de la modernidad, precisamente se ha perdido el interés, o se ha perdido el discurso que sí mantenía el interés en el centro, porque casi por decreto han declarado esos discursos como no propios del pensamiento filosófico. Por ejemplo, algún autor que podría decir que Kierkegaard es meramente un pensador religioso, ¿no? Entonces, claro, el interés que Kierkegaard puso en el centro ya quedó fuera de la esfera porque pues, resulta que la religión está declarada como un discurso que no tiene pertinencia, ¿no? Incluso en algunos autores sería el discurso moral también puesto fuera, ¿no? Y puedes leer a un kantiano como Jean Nabert, que precisamente lo que quiere recuperar es el interés en el centro de su pensamiento y está siguiendo a Kant, ¿no? Cuando plantea su cuestión sobre el mal. Entonces, a mí me llama la atención, ¿no? ¿Cómo recuperamos a estos otros autores que sí pusieron el interés en el centro? ¿Y qué nos dice eso de nuestra manera de pensar la acción o de nuestra manera de pensar la decisión? A ver, yo diría que el problema con esta línea de pensar la cuestión del interés es darle contenido al interés. Y lo que hay en Kierkegaard y en Hegel y en general todos es, vamos a decir, lo que hay es una sustitución del interés por un contenido concreto. Y eso es lo que vamos a decir con algún principio o grupos de principios, ¿no? Que eso es lo que vamos a decir, que eso es lo que me parece que no se replica en la descripción, digamos, estrictamente fenomenológica de la acción, ¿no? El interés justamente, o el querer, o el deseo, o como se le quiera formular, lo que no hace es respetar ninguna, vamos a decir, ninguna prescripción previa, ¿no? A ver, se puede modelar de antemano y en esa línea vamos a decir, todos esos contenidos pueden recuperarse de otras maneras, pero no se pueden, vamos a decir, a mí me parece que lo que no se pueden es instrumentalizar al interior de la teoría de la acción para tratar, vamos a decir, de que las acciones de todos respondan más o menos a lo mismo, ¿no? No hay propiamente, vamos a decir, una dimensión vinculante en esa forma de plantear el interés, ¿no? Y en ese sentido sí creo que hay consistencia en lo que dice Hobbes. Lo que tendríamos que plantear como punto de partida es que no compartimos el interés, que por definición el interés es arbitrario, vamos a decir, como salido de la nada y etcétera, etcétera. A lo que podemos aspirar en términos de ponernos de acuerdo, ¿no? Es, vamos a decir,
reglas para que cada uno desarrolle sus propios intereses, ¿no? Pero no sería como una especie de, bueno, no sé, pero me parece que es inconsistente, pues, si el tema es el interés, quitarle precisamente el contenido, porque entonces sería como quedarte con la pura forma del interés sin estar realmente haciendo fenomenología de esa experiencia, digamos, del interés, ¿no? Es algo parecido a lo que pasa cuando se hace una fenomenología en donde lo afectivo, por ejemplo, queda completamente de lado y empezamos a pensar como en el acto y en la forma de conocimiento, pero ya no tiene contenidos reales afectivos, ¿no? Algo, por ejemplo, de lo que Husserl va a darse cuenta ya muy tarde, pues en los últimos manuscritos de Berna va a tener que recuperar de alguna manera con estas teorías del instinto y todo eso, esa dimensión de la afectividad. Y me parece que aquí aparecería algo semejante, ¿no? Porque nos quedaríamos como una especie de forma del interés. Y en esa forma del interés, entonces cada quien ciertamente parecería como una especie de espontaneidad, el que cada quien pone los intereses que le placen, pero pues no es tan así, ¿no? O sea, si partimos desde la misma fenomenología y desde la vida concreta, digamos, en la que se está desarrollando ese interés, y bueno, eso sería una exigencia de Kierkegaard, por ejemplo, por supuesto que el interés tiene algún tipo de contenido. Y en ese algún tipo de contenido el acuerdo tal vez no estaría en poner las reglas de que cada quien desarrolle lo suyo, sino de buscar realmente el acuerdo entre los contenidos. A ver, lo que yo diría es, ese desarrollo, digamos, de la estructura de la acción, desde luego no excluye al interés, y específicamente lo que yo diría es, y no excluye la afectividad, ¿no? Todo lo contrario, lo que supone es que lo que no hay es la posibilidad de regular la afectividad. ¿Sí? Entonces vamos a decir, ciertamente en términos fenomenológicos o estrictamente fenomenológicos, sí, la afectividad no es algo que surja a cada momento, ¿no? Vamos a decir, es el resultado de todos estos contenidos latentes y supuestos, etcétera, etcétera, del juego de horizontes y todas esas cosas, ¿no? Ahora, independientemente de eso, lo que no ocurre es que la afectividad pierda esa, vamos a decir, esa arbitrariedad y esa imposibilidad de ser regulada en función de la prescripción de algún interés. La prescripción de un interés puede jugar como elemento, digamos, fáctico circunstancial, en el sentido de que te presiona de alguna manera eso para incorporarlo a tu decisión, ¿no? Pero realmente lo que no vamos a decir, por el contrario, lo que yo diría es, lo que hay aquí es el reconocimiento de que la acción humana está gobernada por la pura afectividad. Pero más que una arbitrariedad así dicha, yo creo que hablaría más bien en términos de acontecimiento. O sea, esa afectividad, este tipo de cosas, no es meramente una espontaneidad, no es algo así como arbitrario, sino es algo que sucede, es algo que está pasando, ¿no? Y que de pronto hablar de arbitrariedad o de que cada quien de pronto le surge así como esa afectividad, sería como suponer demasiado, ¿no? Porque de alguna manera lo que Husserl no acaba de decidir es precisamente si esa afectividad no tendrá un componente que rebasa de algún modo la subjetividad y que funda en ese sentido también una manera, digamos, o sea, funda una posibilidad de intercambio intersubjetivo, de tener que ver con lo que estamos lidiando intersubjetivamente, ¿no? A ver, sí, de acuerdo, pero la cuestión es, vamos a decir, en términos de esto de la arbitrariedad, o si lo quieres ver como espontaneidad o algo por el estilo, la cuestión es, la decisión nunca obedece a principios, ¿no? Obedece a la pura singularidad del querer, que puede ser que el querer esté, vamos a decir, orientado en un determinado sentido en función de un montón de cosas, pero lo que hay que identificar con la decisión y con la acción es esa singularidad del querer, ¿no? Y entonces, vamos a decir, toda esta cuestión, vamos a decir, despresuriza la necesidad de explicar en función de algo así
como, vamos a decir, ese momento de autonomía del individuo en donde puede desprenderse de su afectividad para tomar una decisión, por ejemplo, racional o en función de cualquier otra línea de intereses, ¿no? Eso es lo que es ilusorio, ¿no? Y entonces, por decirlo de alguna manera, no sé, que me parece que resume el asunto, a ver, sí se trata de automatismo, ¿no? Y ciertamente lo que seríamos somos autómatas, pero somos autómatas afectivos, ¿no? O sea, que no hay propiamente un principio de programación, sino lo que hay es, vamos a decir, ciertas tendencias que se van realizando, pero que en cualquier momento y sin previo aviso y sin seguir a ninguna regla pueden revertirse, alterarse, cambiarse, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo no sé si podríamos hablar entonces, digo, yo creo que yo estaría de acuerdo, digamos, en la cuestión de la singularidad del querer, hasta cierto punto me parece que estaría de acuerdo. Y yo defiendo más bien esto de precisamente que la afectividad es una especie de acontecimiento y que no se decide finalmente sobre un acontecimiento como meramente subjetivo, sino que tiene una cierta carga que funda intersubjetividad, porque ahí es donde yo creo que el esfuerzo de darse principios, el esfuerzo de darse una manera común de gestionar esos afectos, el esfuerzo de darse una manera común de gestionar lo que nos pasa, pues tampoco puede ser meramente ignorado, pues. O sea, no quiere decir que lo tengamos como una especie de regulación externa a esa afectividad. Quiere decir que hemos estado gestionando con ella, que hemos estado dándonos maneras de poder ver unos con los otros cómo vamos resolviendo estas distintas problemáticas en las que nos mete pues, la vida, como nos está pasando, ¿no? Y ahí yo creo que, o sea, estaríamos hablando más bien de un quehacer histórico, de darnos principios, un quehacer histórico, de otorgarnos uno a otro crédito a lo que vamos logrando discernir de esos afectos y lo que vamos logrando discernir y decidir en ellos. A ver, quizá suele ocurrirme que cuando hablo de estas cosas paso por alto algo que creo que es muy, muy importante decir y que sí puede que haga que parezca mi posición más radical de lo que es en realidad. A ver, no hay en esta afirmación, vamos a decir, de la singularidad del querer, la negación de un principio de intersubjetividad. Y de comunidad. ¿No? Es lo que Hume llamaría simpatía. Lo que ocurre ahí simplemente no es propiamente que estés respetando ningún acuerdo, es que arbitrariamente decidiste, vamos a decirlo así, hacer tuyos los intereses del otro. Pero es que entonces ahora son tus intereses, ¿no? Sí, y a lo mejor no lo decidiste. A ver, lo decidiste en este sentido de automatismo afectivo, en donde te ocurrió que los intereses de alguien más de pronto se convierten en los tuyos y ves por él. Lo que pasa es que al ver por él o ver por ellos o por una comunidad o lo que sea, en el fondo lo que está de base siempre estás viendo por ti, ¿no? Que ese es el punto, ¿no? El punto, vamos a decir, que lo que me parece difícil aceptar en términos de, no digamos de intersubjetividad, sino de la subjetividad misma, es retirar propiamente la condición de sujeto del sujeto, que es siempre está situado, y ese siempre estar situado tiene un interés o un querer particular al que no puede renunciar y que determina cómo actúa, ¿no? Que curiosamente, de pronto digo, a lo mejor también es por mi poco conocimiento de la filosofía moderna como tal, ¿no? Pero yo diría que eso que dijiste así ahorita al final de encontrar en ese cuidar de los otros o en ese atender a los intereses de los otros que haces tuyos y que sería como también una especie de principio un tanto kantiano, ¿no? A ver, yo lo que estaba pensando era en la simpatía de Hume, ¿no? Sí, o sea, la simpatía en el sentido de que de pronto, vamos a decir, se transfiere, ¿no? Pero parece una simpatía tan absolutamente consciente que te daría como pie como para formular algo parecido a… A ver, pero justamente yo diría, ahí está el meollo en el sentido de que nunca jamás hay en Hume algo que permita hacer regla de eso. ¿Sí? No es un principio de nada, es algo que ocurre o no ocurre, ¿no? Vamos a decir, el que sientas afecto, simpatía, el que compartas los intereses de alguien y trabajes con él por ellos, ocurre o no ocurre, ¿no? A ver, y lo que te puede, vamos a decir, y ciertamente las circunstancias fácticas te pueden obligar a actuar como si te interesara, ¿no?
Lo Sí. que no va a ocurrir nunca, vamos a decirlo así, es que ese núcleo de te ocurre o no ocurre se altere en virtud de algo que no sea la propia afectividad. Pero sí podríamos pensar entonces, no sé, pensando en esto, ¿no? De que ocurre o no ocurre, sí, pero también en el ocurre o no ocurre tampoco puede estar nunca cerrado. O sea, en el fondo lo que creo que sucede un poco con el principio kantiano es que jalaría ese hilo, ¿no? El decir, ¿te ocurre o no ocurre con estos? Está ocurriendo, está sucediendo, y en ese sentido tampoco lo puedes clausurar. Parecería que si te dejas afectar por esos otros, si esos otros te afectaran, si llegan a afectarte, entonces podrías sacar ese principio, podrías sacar esa especie de hilo. Totalmente, digamos, tan es así que una de las expresiones consistentes de este asunto, planteado exactamente así, es esa idea de Rorty de la justicia como lealtad ampliada. Lealtad ampliada, que es justamente eso, tiene círculos de simpatía, ¿no? Y la idea es encontrar los mecanismos para que tus círculos de simpatía o de lealtad, que es como lo llama él, se vayan, llamémoslo así, universalizando, de tal manera que al final puedas incluso sentir simpatía por otro, por el hecho de ser otro como tú y nada más, ¿no? O sea, esa sería la idea, que en lugar de plantearlo en términos prescriptivos desde arriba, tienes la obligación de, vamos a decirlo así, hacer comunidad con todos o algo por el estilo, ¿no? Tienes que pensar en el bien de la humanidad, ¿no? Eso es, digamos, eso es un decreto. Aquí de lo que se trata es de los mecanismos que permitirían ir ampliando la simpatía, diría yo, la lealtad, diría Rorty, ¿no? Y eso es lo que a mí me suena como un hilo profundamente kantiano, incluso con la misma palabra de idea, porque lo que está, o sea, en el fondo, el decreto, digamos, el imperativo categórico no puede ser nunca una especie de decreto, porque si fuera una especie de decreto sería una cosa externa, estaría como viniendo como una especie de exigencia desde afuera. Y aquí lo que yo estoy viviendo es en mi práctica concreta de afectarme con los otros, de vivir esa simpatía, vivo también esta apertura de aquello como algo que pareciera convenir y que pareciera convenir a mi propia libertad y pareciera convenir también a la libertad de aquellos por los que me intereso. De manera que podría, o sea, podría en el sentido de idea, es decir, de proyección de mi propia vida y de mi propia acción, podría jalar ese hilo y llevarlo a una distancia ciertamente inconmensurable, a la distancia del deber. Pero del deber no entendido como una especie de decreto de afuera, del deber no entendido como una especie de orden de quién sabe qué soberano que me está diciendo, sino de aquello que me propone mi propia libertad como deseable, como algo que me interesa realmente. Un deber que quiero, ¿no? Un deber que quiero. Que es el único deber. Y que yo creo que en el fondo, digo, por eso digo que me suena como un hilo muy kantiano, porque yo creo que Kant diría algo así. A ver, yo diría que Kant y Hobbes, que es, digamos, donde reconocería el argumento original en lo que fallan, que es parte del sentido de lo que hablo del problema de la justicia, es en pensar que basta la razón para mover ese hilo, ¿no? Pero, sí, yo no serviría si Kant está como tan dispuesto a decir que de veras basta solo la razón. O sea… Y esa sería una lectura de Kant que me gustaría más que la… Digo, yo creo que ¿no? Hasta ya te pueden decir algo, pero… Digo, yo no soy experto en Kant, pero sí me suena, tratando de un poco a lo mejor ignacianamente y demasiado… Pero yo sí diría que salvando la proposición del prójimo, yo sí encontraría en Kant como el decir, no basta la razón. O sea… porque la razón en el fondo no es como una facultad de afuera, pues, o sea, basta la razón, no, basta la razón y mi voluntad, basta la razón y que me la crea, basta la razón y que me ponga en ello. Si no, no… A ver, yo diría que tampoco soy especialista en Kant, pero vivo con él como con un vecino incómodo, ¿no? Y entonces sí, en la medida en que me pueda poner de acuerdo con él, la convivencia mejorará, ¿no? Y entonces sí, lo que yo digo es, a ver, de acuerdo, en la medida en que podamos flexibilizar como las exigencias racionales que hay para estirar ese hilo, eso me parece muy bien, ¿no? Ahora, me parece que aún así la flexibilidad necesaria demanda muchas cosas que ciertamente
no están en Kant, como por ejemplo, vamos a decir, el uso de la retórica, que sería algo que Kant en principio, vamos a decir, censuraría en este punto y que por el otro lado a mí me parece aceptable a propósito de estos mecanismos, puesto que la razón en ese sentido, digámoslo así, nos falló, la razón, pues entonces ahora tenemos que buscar otros mecanismos que nos permitan justamente jalar ese hilo. Bueno, creo que ahorita están mencionando un poco el tema de la justicia. Se me hace algo muy interesante, algo que los dos trataron en la primera ponencia que hicieron, del dolor que hay al ver cómo no se ha realizado un mundo humano, o sea, cómo a pesar del desarrollo tan profundo de la ciencia, de la técnica, este lado humano como que se quedó atrás. Y parece como en estas películas de ciencia ficción que el instrumento toma el control de la nave, como que así pasó, ¿no? Que la ciencia tomó el control del humano, el mercado tomó el control del humano y ya no sabemos cómo salirnos, y es por eso que estamos incómodos. Y este proyecto de hombre que es inconsistente no puede salirse de este sistema que él mismo se fue construyendo. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo podríamos buscar la justicia o cómo podríamos desarrollar esto? No sé si No sé, porque ya tienen todavía preguntas. No sé si… ¿Hay micrófono? Hablando de justicia, mira qué simbólico. Bien, a ver, hay varias cosas que yo quisiera comentar. No me asusta que Kant tenga la culpa de todo. Entre más grande es el blanco, más flechas se le tiran. Sí me asusta que esté al mismo nivel de Hobbes, eso sí me asusta un poco, no los veo iguales. Si entendemos por razón kantiana solo la razón teórica, no estamos entendiendo a Kant. La razón puramente teórica no es la razón kantiana, al contrario. El término, al contrario, lo que Kant pretende es reducir el espacio de la razón para abrirle espacio a la creencia, en primer lugar. En segundo lugar, el término interés es un término central en Kant. Y en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica nos dice que el interés de la razón teórica debe subordinarse al interés de la razón práctica. Claro, habría que ver, Kant sabía muy bien latín y la etimología que maneja en el concepto de interés, que no es una afectividad espontánea, nada más. Pero a mí lo que me causa gracia de lo que han estado diciendo, porque me ha estado revoloteando por la cabeza, primero felicito a los chicos que están organizando esto. Esto ha sido más rico, esta conversación de hoy ha sido más rica que todas las semanas de humanidades en que he estado, ¿eh? Y a la última no fui. Entonces yo los felicito, lo estoy disfrutando mucho este diálogo, pero no podía yo dejar de pensar, mientras ustedes hablaban de la modernidad, no podía yo dejar de pensar en los modernos hablando de la Edad Media y de cómo se construyeron todo un discurso. ¿Quién le puso el nombre de Edad Media a la Edad Media? Los modernos. Y de cómo se construyeron todo un discurso para vilipendiar a la Edad Media y para pensar a pesar de la Edad Media y regresar a las fuentes grecolatinas, y no se dieron cuenta de toda la carga de medievalismo que traían encima. Esto a mí me asombra. Entonces ahorita escuchándolos hablar pensaba precisamente en eso, cuando decías, Demetrio, pues la superemos o la cancelemos o la acabemos, lo que sea, será un progreso. Dije, mira qué moderno, porque la idea de la visión progresiva de la historia es eminentemente moderna. Pero me parece que es un juego como el de este cuento, nunca lo puedo pronunciar, mis alumnos siempre me ayudan, el varón de ese, que se cae al pantano con todo el caballo y se saca él solo jalándose de la coleta. Me parece que es lo que estamos haciendo, porque los conceptos, estos son ideas indirectas, los conceptos de modernidad, Edad Media, época antigua, etcétera. Y entonces, como dijo Pedro, hacemos un marco, los construimos, ahí metemos todo de manera bastante simplista a veces, y luego criticamos. Es muy fácil criticar el marco que yo mismo construí o que ya me delimitaron. Pero me parece que las ideas ayudan, los conceptos como Edad Media, modernidad y demás, ayudan a pensar, nos simplifican, son herramientas que nos ayudan a pensar y nos simplifican el comprender, pero esta simplificación no debe ser simplista, debemos aprender a manejar los conceptos. Yo no puedo evitar pensar
que la modernidad como tal, sí hay ciertos rasgos en esta época, pero no existe, igual que la Edad Media no existe. Nosotros hemos trazado fronteras. Cuando yo hice mi tesis de doctorado, la hice sobre la modernidad y me tuve que ir al siglo XIV y me encontré con 3 modernidades: la filosófica, la social y la histórica. Entonces, la de los discursos sociales y la histórica, y con conceptos muy distintos. Entonces yo decía, ¿por qué no mejor pensamos que somos herederos de una tradición que nos brinda posibilidades? Y Kant no existiría si no hubiera existido un Hume, y Hume no existiría si no hubiera existido un Occam, y Occam no existiría si no hubiera existido un Duns Scotus y un Aristóteles, que llevaron toda esta tradición a Inglaterra, de la filosofía natural aristotélica, a Inglaterra antes que a París. Ahí está, en las páginas de Occam uno puede encontrar muchas cosas que son casi literalmente, aparecen en Hume y están en Occam. Entonces, si se nos olvida pensar, o si pensamos ya en lucha y con nuestro escudo en contra de los autores, podemos no darnos cuenta de toda la tradición que traemos a cuestas y con la cual pensamos. Inevitablemente pensamos, nos movemos, actuamos y vivimos. Esa, voy a usar un término, esa tradición tradente, que lo que nos abre son posibilidades, no posibilidades que desde nuestra propia realidad y desde nuestra propia comunidad podemos decantar en un sentido o en otro. Las posibilidades están abiertas, no están determinadas. Me suena muy determinista pensar que la modernidad me abre posibilidades que van en solo una dirección y que o la sigo y termino, o la rompo y me voy para otro lado. Si puedo estar de pie es gracias a lo que lo anterior me heredó. Entonces yo puedo hablar de tradición tradente y usar estos conceptos como cajones que me sirven para comprender más que para destruir, porque realmente estamos parados en toda esa herencia. Sí, si quieres. Nada más un comentario rapidísimo, perdón. Yo no estudio filosofía, estudio artes audiovisuales, y desde el arte audiovisual y desde el arte me parece que es muy importante o muy fácil comprender como la búsqueda ideológica que se hace en la época. Y ahora que hablan de la razón, antes que nada coincido mucho que pues todo lo nuevo viene de un pasado, ¿no? O sea, muchas etiquetas que se ponen pues en realidad ya se hicieron mucho antes y solo son herencias que fueron levemente mejoradas. Pero ahora que hablen de la razón, me recuerda mucho a lo que pintaban en esos momentos, ¿no? Y los pintores hacían cosas como muy desesperadas. Turner hacía mares caóticos, y la frase que pinta Goya, que me parece muy poderosa y creo que puede llevar a un punto de debate, es: cuando la razón duerme, los monstruos salen, o algo por el estilo, ¿no? Entonces hay mucha pintura caótica en la que en ese tiempo tienen mucho miedo de que la razón se les duerma, de no encontrar la razón, ¿no? Entonces creo que también esta búsqueda de la razón que también hace Kant y tal, es este miedo y esta desesperación. Entonces, si entendemos y situamos al escritor en esa desesperación, pues entendemos esa búsqueda, ¿no? Entonces creo que podría ser importante. Yo creo que a veces, así juntando un poco conceptos, pero en Kierkegaard, por ejemplo, desesperación e interés irían muy juntos. Claro, en un sentido tal vez opuesto uno del otro, ¿no? Pero no porque sean necesariamente contradictorios, sino precisamente porque están hablando de lo mismo, pero desde dos modos de existencia distintos. Y yo creo que tiene que ver con algo de esto que dices. Yo no sé si Kant escribiría precisamente desesperado, pero sí escribiría digamos, a pesar de todo lo que se dice de Kant, Kant sí escribiría preocupado, interesado, digamos, en poder ofrecer algo a un mundo que él sí descubre en muchos sentidos caótico, o él sí descubre en muchos sentidos como necesitado de aquello, ¿no? Aquello del despertar del sueño dogmático que Kant cuenta y todo, que es por Hume, pues despertar del sueño dogmático. Yo creo que ese dogmatismo no es solamente en la cabeza, pues Kant lo sentía de veras como un dogmatismo que traía en el cuerpo, pues, y para él significó una liberación poder pensar en ese sentido. Y sí, yo estoy de acuerdo, aquí de hecho traté de hacer mi primera presentación así, como tratando de recuperar el valor de esa tradición, ¿no? De todos esos hilos que han quedado todavía ahí por pensarse. Y volviendo un poco a la pregunta acá, me quedaba pensando en esto, porque eso de ¿qué hacemos para buscar la justicia?
Oye, pues es así como para que nos pongamos aquí a... Yo creo que un punto clave que decías, y yo sí creo, es problematizar el discurso de derechos humanos y problematizar el concepto de naturaleza humana y empezar a dotar de un carácter más práctico, práxico, dirían con neologismos ahora, ese concepto de naturaleza humana, ¿no? Una cosa que a mí me llamó mucho la atención haciendo mi tesis de licenciatura, que la hice sobre Santo Tomás y sobre Zubiri, pero una cosa que me llamó mucho la atención por culpa de mi directora que me puso a leer a Santo Tomás en latín, fue tener que ponerme a ver el concepto de naturaleza en Santo Tomás. Y me llamaba mucho la atención porque contrastaba mucho con lo que yo pensaba del concepto de naturaleza. Uno piensa en el concepto de naturaleza humana y piensa algo así como esencialista, ¿no? Que es precisamente como el concepto naturalista. Pues la naturaleza humana es como un conjunto de propiedades que más o menos definen el marco en el que todo tiene que entenderse. Y son esos principios reguladores que además están puestos en la mente de Dios, de alguna cosa extraña, allá en una idea rara que Dios tiene en su cabeza y nos la pone encima. Y curiosamente, Santo Tomás no ve así el concepto de naturaleza por una cuestión muy, pues yo diría casi etimológica. Pero Santo Tomás entiende la naturaleza como principio operativo, en contra de la esencia, no en contra pues, pero digamos distinto de la esencia, que sería principio entitativo. O sea, mientras la esencia más bien es el principio ese como una especie de regulador y es más bien un principio del intelecto, es un principio de la intelección de aquello que se conoce. La naturaleza es un principio operativo. De modo que en los individuos, por ejemplo, en los seres humanos, la naturaleza no se conoce antecedente a la acción, sino la naturaleza se conoce como precisamente consecuente en la acción. Yo voy descubriendo en la acción del individuo el modo en que ese individuo es, actúa, se define, etc. Y se me hizo muy fecundo como para pensar precisamente la noción de derechos humanos y ponerle un juego al justnaturalismo. Digamos, yo no creo que tampoco valga la pena renunciar al justnaturalismo así de golpe y quedarnos con una especie de discurso meramente positivista de los derechos humanos, en donde pues ahí nos entendemos con el señor Estado y cosas por el estilo, y el reconocimiento entre los países, y porque eso nos pierde en un montón de procedimentalismo y de todo esto, y yo lo viví, porque estando la verdad metido en esas cosas de ONGs de derechos humanos y todo, te perdías realmente en el procedimentalismo. Pero sí creo que habría que jugar con el justnaturalismo y darle un contenido más práctico, más histórico, y a lo mejor recuperar ese concepto de naturaleza. Me parece que sería interesante intentar algo así. Bueno, sí, esta es la cuestión, pero me interesó eso de la razón y los monstruos, y me gustaría decir alguna cosa sobre eso. A ver, yo diría que eso ejemplifica de manera muy clara algo de lo que hablábamos y que está presente aquí. Es justamente eso, lo que tiene la modernidad es la incapacidad de pensar lo otro de lo humano, que no es la razón, ¿no? Que justamente, que digamos, como lo formulo en el curso de Foucault, es eso de animal racional, como si la racionalidad suprimiera la animalidad, ¿no? Y entonces es justamente eso, cuando de pronto la razón se tambalea, se viene la animalidad, que en el caso de Foucault es eso de la historia de la locura. ¿Qué es la locura? Son esos monstruos, ¿no?, que vienen, o sea, como reverso de la razón, y que están presentes porque están siendo negados, ¿no? El problema con la razón es justamente ¿no? Y entonces, a ver… con un modo de razón. A ver, vamos a decir, estoy tentado de decir que sí, pero creo que para que realmente poder decir que sí, eso implicaría una discusión técnica muy larga, ¿no? Entonces, vamos a decir, bueno, o sea, con reservas, con reservas. Exacto. Y a propósito de la justicia, en ese sentido, sí soy muy necio, ¿no? Y lo que creo es que justamente parte de la condición de lo moderno, y que es específico de lo moderno, es justamente la imposibilidad de hablar de derecho natural, ¿no? Que el derecho natural es nada más la promoción de intereses particulares colgadas de una etiqueta bastante poderosa, ¿no? Y entonces, aunque sé que
hay un problema muy grande en términos de reducir la justicia a lo procedimental. Yo diría, en parte, ese tiene que ser el camino, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Rawls, en Joseph Raz. Sí, ciertamente lo que pienso es que si es derecho, tiene que ser positivo. Y un poco la idea de apelar a los derechos humanos es ese, ¿no? El derecho que efectivamente hay en la modernidad no nos resolvió el problema y ahora estamos apelando a cualquier cosa, pero lo que digo es, no lo veo yo como un problema tanto de recuperar el derecho natural, sino como de encontrar esa brecha entre el derecho positivo y la práctica, ¿no?, de la justicia, ¿no? O sea, en ese sentido… Lo que pasa es que yo pienso que precisamente en esa brecha está, o sea, una de las cosas que puede ayudar es precisamente reformular o problematizar otra vez como la noción de naturaleza. Y no tanto para recuperar el derecho natural en el sentido de los modernos, yo en eso estoy muy de acuerdo, y de hecho parte de los frutos, digamos, de aquella tesis fue ver que el concepto ese de naturaleza venía de después, y venía no precisamente del grupo de los aristotélicos y tomistas, sino venía precisamente de un grupo que se separaba de los aristotélicos y tomistas para defender una especie de platonismo medio raro, porque en el fondo era eso, un platonismo medio raro. Y bueno, pues sí. Pero sí creo que también parte del asunto estaría en recuperar el procedimiento, no precisamente como mero procedimiento o como mera, digamos, sí, como mero asunto de cómo lidiamos con las cosas, sino también como principio a lo mejor epistémico, de decir, el procedimiento nos revela de alguna manera también quiénes somos y cómo somos. Y nos permite, digamos, hacer tradición sobre ese quiénes somos y cómo somos. Nos permite descubrir en ese sentido esa naturaleza que entendería yo como principio operativo, que en Santo Tomás tiene un contenido tal vez, por la época a lo mejor, menos histórico que lo que nosotros pediríamos ahora, ¿no? Lo que yo sí pensaría es que en esos procedimientos, de los cuales no me remitiría meramente al procedimiento de los estados, ni al procedimiento meramente de las autoridades. Yo sí recuperaría los procedimientos también de la gente en su manera de organizarse, recuperaría los procedimientos de diálogos comunes entre las personas en la calle, de ponerse de acuerdo en sus transacciones, en ese sentido que decías, ¿no? Por ejemplo, de recuperar la ciencia, el derecho, el mercado, y tantas otras cosas que hacemos para tratar de regular nuestra vida en común. O sea, yo creo que el procedimiento sobre lo común revela también algo de lo que nosotros somos y sobre lo que podemos hacer tradición. Yo por ahí es donde metería tal vez esta problemática de la naturaleza. Eso sería como… Y sí, no me pelearía tampoco mucho en recuperemos el derecho natural y pongamos… De hecho fue un pleito, ¿no?, con una antigua redacción de nuestro libro de Derechos Humanos Laborales, con la antigua escritora del libro, que nos reclamó precisamente que habíamos perdido el justnaturalismo en la nueva edición. Pues yo la verdad es que no pelearía el justnaturalismo, no es lo que yo pelearía, pero sí pelearía la capacidad, sí pelearía la capacitación, sí pelearía la tradición y sí pelearía que en eso hay también un factor de conocimiento de nosotros mismos, hay algo que nos está mostrando quiénes somos. Me parece que en esa línea estamos de acuerdo, en esa línea, como dices, de una noción operativa, de tal manera que la justicia, por definición, en lugar de ser algo a lo que haya que aspirar, es algo que está siempre por construir, ¿no? Por hacer, vamos a decir, por elaborar procedimentalmente. Y entonces ciertamente la discusión de cuáles serían, por ejemplo, que sería uno de los caminos, cuáles de estos mecanismos concretos de diálogo, de organización comunitaria, de todo eso, son procedimientos compatibles con la pretensión de la justicia y cuáles no. Y entonces vamos a decir, una discusión tendría que venir a propósito de eso, ¿no? Claro, y será una discusión que no tendríamos definida de antemano, pues. O sea, es una discusión que no podrías decir, aquí tienes el manual, ¿no? Y ya sabes cuál es la visión y a esto te tienes que ajustar, ¿no? Sino que la misma discusión tendríamos que ir descubriéndola. Cosa que curiosamente a mí, pero pues es mi deformación, me suena bastante medieval. No tengo nada que decir contra eso. Había ahorita una pregunta. Vamos a abrir. Gracias.
Bueno, buenas noches. Primero, más que nada, gracias, agradecer por su ponencia. Está bastante interesante. Yo no soy filósofo, me gusta pensar mucho, que es diferente, pero bueno. Me llama mucho la atención varias cosas que van mencionando con respecto, bueno, veo varios hilos, ¿no?, que van entretejiendo toda la conversación. Y bueno, los que más me llaman la atención es lo que están comenzando a mencionar ahorita sobre el recuperar, el retomar, creo que parte de esa falta de comodidad o incluso de conocimiento de la modernidad depende mucho de la conciencia que tiene el individuo de sí mismo, como persona, como individuo, como familiar, como amigo. Creo que muchas veces fallamos en esa parte, en concebirnos como individuo y entonces como parte de otros sistemas o de otros grupos. Parte de la justicia, bueno, también si tienes conciencia de ti mismo como persona, sabes tus limitaciones, sabes tú hasta dónde puedes llegar y por qué no puedes llegar a ciertos puntos, bueno, sin meterme a todo el rollo un poco más de derecho y cosas más técnicas, pero sí daría una conciencia mucho más clara de, precisamente como mencionabas, en cómo te organizas con tu familia, cómo te organizas con tu comunidad. Darían pistas un poco más claras en cuanto a lo que somos ahorita como sociedad, como individuos, que sería lo más conveniente, ¿no? Como mencionan también, que no tanto el problema es lo que ya está construido, más bien es las bases que tenemos como individuos, pudiesen dar pistas pues a qué caminos ir tomando sobre justicia u otros temas que son bastante importantes y relevantes, bueno, en esta época que vivimos, ¿no? Bueno, nada más un pequeño comentario y gracias de nuevo. A ver, a propósito de eso, yo diría, en eso de la construcción del individuo y ese primer núcleo del que hablé, uno de mis intereses es Foucault precisamente por eso, ¿no? Porque hay una línea de cómo pensar la construcción de la identidad desde esta situación de abandono o arrojamiento en la que estamos los individuos, ¿no? Y que sí, ciertamente pasa por, yo diría, aprender a pensar y asumir la propia singularidad y la propia finitud. Y yo creo que por supuesto pasa por asumir la situación, pasa por asumir, digamos, y pasa por asumir también, creo, los lazos, pasa por asumir, digamos, un poco lo que decías, ¿no? Pasa por asumir que no estamos solos, que no nacimos solos, que de alguna manera alguien nos levantó en sus brazos, que de alguna manera estamos integrados en una comunidad y que esa comunidad no nos es un extraño, pues, que esa comunidad también es parte de esa construcción que estamos haciendo. Yo tal vez no me gusta tanto pensar en el arrojamiento porque no es mi experiencia, ¿no? O sea, yo creo que me gusta más pensar, en algún texto lo ponía así, a mí me gusta el concepto subiriano de implantación y me gusta porque creo que refleja mucho eso, o sea, no tanto un arrojado, sino alguien que ha sido implantado y recibido de alguna manera. Y esa recepción, por supuesto que en un momento dado necesita también sacudirse, ¿no? Pero es una recepción que nos forma, que nos da origen de algún modo. Yo diría que parte de la condición de moderno mismo tiene que ver o tendría que ver con que no hay propiamente una forma particular de construirse como individuo, como sujeto, y que ciertamente las experiencias de cada quien son determinantes y que no esperaría yo, digamos, en esa búsqueda Foucaultiana de la estética de sí, etcétera, etcétera, que todo el mundo se reconociera, ¿no? O sea, nada más faltaba ahora, ¿no? Una persecución Foucaultiana, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora vamos a hacer que todos, ¿no?, se construyan como obras de arte, y tú qué estás haciendo, no, y entonces me parece que es parte de la condición. Legítimamente cada uno tiene que aprender a reconocer su situación, no se trata de vamos a reconocer una especie de como de situación total o general, no, es cada quien tiene que hacerse cargo de lo suyo, ¿no? De hecho, haciendo eco del otro comentario, yo diría que son como esas dos visiones, ¿no? O sea, tenemos que hacernos cargo de nuestros monstruos o del monstruo que soy yo, y también hacerme cargo de que ese monstruo que soy yo tal vez puedo llamarlo no monstruo, pues. Y bueno, pues que siempre estoy como un poco en esa indefinición, ¿no? Siempre me estoy moviendo un poco en esa búsqueda
De hecho, yo no sé, algo de lo que sí decías, de conocer los límites que tengo como individuo y todo, no sé si ese conocimiento sea algo que realmente un individuo pueda hacer de así, de una manera tan plena y tan total como a veces supuso también la modernidad. E inclusive a veces cuando se habla, digamos, de estos temas y de conocer los límites de uno mismo, me parece que esos límites los vamos conociendo precisamente en cuanto vamos sintiendo nuestro interés, el interés de los otros y aprendiendo a convivir, es decir, a hacer vida juntos con esos intereses mutuos. Pues yo creo que ahí es donde vamos realmente descubriendo o proponiendo límites, maneras de hacernos en límites. No sé si haya alguna… Bueno, mi pregunta va dirigida quizá en concreto a Demetrio, por lo que estabas comentando, que digo, bueno, a mí me gusta más, sí me gusta esta idea de que se puede encontrar en la historia periodos, quizá no absolutamente cerrados, pero en donde sí se presentan ciertas regularidades o ciertos patrones de justificación muy marcados que dan pie a poder enmarcar ligeramente, por ejemplo, algo como la modernidad, ¿no? Y entonces hablabas, Demetrio, de que, por ejemplo, en Kant la reflexión era posfáctica, ¿no? Se piensa después a propósito de un imperativo reglamentario que venga de uno o no, pero se piensa a propósito de una especie de universalidad, ¿no? Que es como la constante moderna de subsumir lo fáctico a lo universal. Entonces yo me quedaba pensando si, por ejemplo, las éticas dialógicas de Rorty y de Habermas, donde la validez se resuelve, digamos que sobre el camino de la conversación, sería entonces serían éticas ya fuera de estas constantes modernas, en donde la validez se resuelve a partir de lo fáctico en lugar de a partir de lo universal. Que si serían éticas no modernas. Si considerarías que las éticas dialógicas, en concreto quizá más la de Rorty que la de Habermas, si considerarías que son éticas ya paradas en otro lugar, digamos, radicalmente o importantemente distinto. A ver, yo pensaría que no son modernas, no son no modernas, en el sentido de que igualmente no sirven, vamos a decir, no tienen una dimensión propiamente, digamos, deliberativa y ejecutiva, ¿no? Que no te planteas las condiciones ideales de habla cuando te pones de acuerdo con alguien, ¿no? Que ocurre que estás, vamos, de alguna manera formado en esa forma de plantear las cosas o no lo estás, y que ciertamente retrospectivamente puedes analizar esta y aquella y cualquier otra situación, ¿no? O sea, lo que yo diría es, en ese sentido me parecen formas interesantes de contribuir a cómo se podría, en la línea de lo no estrictamente racional, ¿no? Vamos a decir, con esta idea flexible de razón, una razón flexible, de cómo formar en la línea de, por ejemplo, el acuerdo o el diálogo o la convivencia o cosas por el estilo, ¿no? O sea, pero justamente están involucradas más en Rorty que en Habermas, ciertamente, ese elemento retórico, ¿no? Lo que hay que hacer es conseguir que ciertas formas de entender el mundo y de relacionarse con los demás nos seduzcan. O sea, que no basta con convencernos de que esa es una manera, vamos a decir, afortunada de proceder, digamos, en esa línea Habermas podría tener toda la razón, ¿no? Es difícil discutir con esos principios, vamos a decir, racionales de acuerdo. Lo que pasa es que no necesariamente son realizables, ¿no? Como lo que le dice justamente Rorty, ¿no? Pues a ver, ponme o explícame la cuestión de las condiciones ideales de habla cuando hablas con un niño de 4 años, ¿no? Entonces yo diría, no, de lo que se trata son justamente de propuestas que pueden incorporarse en ese sentido no deliberativo de la reflexión ética, sino propiamente formativo, ¿no? Y en ese sentido, a ver, yo diría, quizá no modernas, no estrictamente modernas, digamos así en términos de manual de filosofía,
pero sí modernas, porque no, tampoco es como que haya todavía otra cosa, ¿no? Entonces yo diría tardomodernas o algo por el estilo, ¿no? Son unas formas de ética que ya asumen que, vamos a decir, la pura noción de sujeto no basta y entonces que hay que construirlo, digamos, de alguna manera intersubjetiva, aunque seguramente esa palabra a Rorty no le gustaría, ¿no? Hay una pregunta ahí atrás. Bueno, recuperando un poco los pendientes de la modernidad, creo que Demetrio lo sacaba un poco. Yo lo formularía en los siguientes términos, como que la modernidad o un tipo de modernidad privilegió el discernimiento de los medios fines, ¿no? O sea, toda la razón instrumental, etcétera, pero dejó de lado el discernimiento propiamente de los fines. Ustedes estaban hablando como de las éticas procedimentales y todo el discurso procedimental. Yo no sé si sería precisamente volver a reincidir en ¿no? Digamos, mal por decirlo así, y no atender un poco lo que decías, Demetrio, a esta distancia insalvable entre la regla y la práctica. Pero creo que también está el asunto de los fines, el discernimiento de los fines, que creo que en Kant, digamos, en la propuesta, no sé si en la crítica de la razón práctica, pero también en la crítica del juicio, podría como apuntar a esa, digamos, versión de modernidad olvidada o pendiente y que no fue del todo desarrollada. Pero con todo lo que quiero decir es que pareciera ser que el tipo de modernidad que se privilegió en el fondo es una propuesta que quizá tenga que ver más con una especie de naturaleza humana que no se puede que no nos las podemos quitar, porque ahorita los escuchaba y estaban como reincidiendo en este discurso sofisticado, etcétera, que bueno, pues nada más una élite podría como tener acceso, y bueno, hay unas expresiones, otras expresiones, otro tipo digamos, de propuestas que a lo mejor por no estar en la academia no tienen una voz válida, ¿no? Bueno, pues es un poco. A ver, yo creo que una de las cosas por ejemplo, todas estas cuestiones de la razón instrumental tienen que ver con esa especie de periodización y crearte una especie de concepto de modernidad en la que después vas entendiendo lo demás, ¿no? Yo creo que es cierto que en una modernidad tardía sí se ha privilegiado mucho más todo este estilo de reflexión sobre los medios y un discernimiento sobre los medios. Lo que no estoy tan seguro es en el asunto de decir que la modernidad en su conjunto haya abandonado el discernimiento de los fines o que haya dejado de lado el discernimiento de los fines. Yo creo que hay momentos de la modernidad en que eso se ha puesto, digamos, también de relieve. Pero también creo que depende, o sea, que el discernimiento de los fines tiene que ver o va ligado a esta cuestión de lo que acá se hablaba del interés. O sea, a lo mejor no tenemos por qué pensar los fines como una especie de programa o de principio que nos debe regir como desde afuera, pues, sino también el pensar los fines tiene que ver con la construcción y con el descubrimiento y la construcción de los intereses, pues, de intereses que, vuelvo a decir, yo no estaría tan convencido de usar esa palabra en un sentido meramente subjetivo, subjetivista, diría, suena feo, pero creo que implica también mucho la construcción de estas comunidades de interés, de estas maneras, digamos, de compartir y de lidiar con intereses comunes y de irnos dando, digamos, este tipo de cosas, ¿no? ¿Eso es una reflexión, eso es un discernimiento solo sobre los medios? Yo creo que no. Yo creo que también es un discernimiento sobre los fines. Yo creo que es un discernimiento operativo sobre los fines. Es un poco lo que creo que estaba en la discusión sobre la justicia, ¿no? O sea, sí, en medio de esa discusión, en medio de esto,
no estamos meramente discutiendo medios, estamos discutiendo qué es aquello que podemos intentar construir, qué es aquello a lo que podríamos, digamos, buscar, que no va a estar allá en el fondo como un principio que ya se nos dé hecho y que vamos a ir buscándolo desde ahí, ni por supuesto vamos a poder hacer un discernimiento de ese principio respecto de otros que estén en ese mismo mundo ideal. No, pero sí lo estamos discerniendo en carne, pues lo estamos discerniendo en nuestra comunidad, lo estamos discerniendo en nuestras experiencias y lo estamos discerniendo ahí, conociéndonos ahí, conociendo el tipo de humanidad que podemos ser. Yo creo que eso también es un discernimiento de los fines, y no creo que esté tan perdido en la modernidad. Bueno, yo creo que desaparece. Voy a tratar de reivindicar a la modernidad y mi condición de moderno y decir, hay un sentido en donde el hecho de que no haya, vamos a decir, no se haya desarrollado el discernimiento a propósito de los fines es positivo y que es propiamente moderno y que es constitutivo de lo moderno, y que como moderno yo diría, lo único que no quiero es que alguien más me imponga sus fines, ¿no? Esa es la condición del moderno, eso es lo que yo no quiero, que alguien me venda algo, vamos a decir, me venda como fin vinculante lo que le interesa a él, y justamente lo que hacemos en esa medida para resolver ese problema, o lo que se plantea la modernidad para resolver ese problema es, vamos a crear artificialmente un fin compartido, que es, que todos podamos buscar libremente nuestros fines mientras sean compatibles con los fines de los demás. Y eso se llama sociedad civil. Y esa es la construcción de la que estamos hablando. Entonces vamos a decir, los fines a propósito, vamos a decir, la idea sería justamente esa, ¿no? A propósito de los fines, tú realiza la búsqueda que quieras, persigue los que quieras, pregúntate lo que quieras, vive como quieras, pero vinculante solo tendría que ser ese fin artificialmente construido que te permite a ti buscar esas cosas y que me permite a mí vivir de la manera como yo quiero, ¿no? Había otra pregunta. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este evento que hemos vivido hasta ahora. Estoy fascinado con todo lo que se ha dicho. Y aprovechando tener a dos filósofos o dos pensadores tan interesantes aquí enfrente y partiendo de que estamos en un punto donde estamos volteando a ver a la modernidad de una forma crítica, a mí me gustaría saber dos cosas de cada uno. Una, ¿cuál es el concepto que manejan personalmente de ser humano y por qué manejan ese concepto de ser humano? Y el segundo, pensando que a veces es más fácil predecir la estadística de suicidios, que a veces se toma como el acto máximo de libertad, que el clima de una localidad en particular, ¿en dónde fundan ustedes la libertad? ¿Cuál es la experiencia de esa libertad? ¿Y cómo se puede articular esa libertad para crear una intersubjetividad? Continuará. Híjole. Es para otra conferencia eso. No es una conferencia, esto es la vida. O sea, no, yo creo que, bueno, yo la verdad sí te tengo que decir que no te podría decir así un concepto de ser humano. Así que yo dijera, mira, este es el concepto de ser humano que yo tengo, pues no creo que haya yo pensado suficientemente como para poder dar un concepto de ser humano, y ni siquiera he pensado suficientemente si realmente se podría dar ese concepto de ser humano así, en una rápida charla y en una cosa así. Yo creo que una de las cosas que para mí ha sido fundamental cuando se trata de pensar la propia humanidad y cuando se trata de pensar como, pues ahora sí que qué es lo que nos hace de alguna manera ser humanos, tiene que ver un poco con esto que yo también ahí me reconozco profundamente moderno. O sea, yo creo que una cuestión fundamental es que el ser humano tiene o vive o se hace en esa capacidad de darse, voy a sonar súper moderno, voy a sonar a Kant, pero, o sea, en esa capacidad de irse dando sus propios fines. Y le voy a poner el gerundio como para tal vez mitigar un poco lo moderno del asunto, o llevarlo a sus últimas, a su realización, como dirías. O sea, yo creo que el ser humano es ese, el que va siendo capaz de irse dando como sus propios fines.
y que va siendo capaz también de inventarse de alguna manera su humanidad en ese sentido. O sea, va siendo capaz de inventarse los ambientes en los que se puede ser humano, va siendo capaz de hacerse posible la humanidad. Yo creo que la humanidad no es algo que se defina por un concepto, sino que lo vamos precisamente haciendo posible. En ese sentido, esa artificialidad de la que hablaba Demetrio, yo la suscribiría sin que me guste el término de artificialidad, pero yo creo que es absolutamente real. La humanidad es algo que nos hacemos nosotros y que nos lo hacemos en ese intercambio, en esa intersubjetividad, en esa capacidad de recibirnos, de acogernos y de buscarnos ambientes en los que podamos vivir, crecer y buscar lo que nos interesa, buscar la vida que nos interesa, ¿no? Tal vez yo suelo pensar más, o no sé, en términos de que ser humano entonces implica comunidad, ser humano implica comunitariedad, ser humano implica comunión, ser humano implica este juego intersubjetivo constante del que no se puede uno separar, pero en donde cada quien está buscando de veras la manera propia de contribuir, de dar, de hacer eso. Eso con respecto a lo primero que decías del concepto de ser humano, y lo segundo ya se me olvidó qué era. Bueno, pues más o menos. No, también creo, o sea, que la libertad, y desde mi propia experiencia, la libertad va siendo también algo que uno va, digamos, algo que de alguna manera resulta constitutivo en el sentido de que lo estamos viviendo y nos está de alguna manera haciendo en el vivir que estamos haciendo, pero también es algo que vamos construyendo y que nos vamos dando. Yo creo que es, tal vez voy a sonar también súper moderno, pero yo diría que en el fondo del imperativo de Kant y más allá del imperativo de Kant, lo que hay en el fondo es decir, es un compromiso con mi propia libertad y con la libertad de los demás por venir. O sea, lo que estaría como en el fondo de todo esto es cómo de veras me interesa mi propia libertad y la libertad de los demás por venir en lo que podemos hacer, en el buscar de veras lo que podemos hacer. Y yo creo que en eso estaría como mi experiencia más o menos de libertad. Pero pues podríamos echarnos varios cafés sobre este tipo de cosas y a lo mejor no. Sí, yo también lo primero que voy a decir es no me comprometo ahorita con nada de lo que voy a decir porque así al vapor y etcétera, pues no habíamos pensado en eso, ¿no? A ver, diría a propósito de lo del ser humano, no por otra cosa, sino porque ya quitarle el reflector a Kant para que no se vuele, ¿no? Los kantianos, diría, me gusta la noción de mónada de Leibniz en el sentido de que lo que implica no es algo así como un universo que contiene a un conjunto de individuos, sino que lo que define al individuo o propiamente a los individuos es que todos contienen el mismo universo. Es la idea de un universo compartido y en ese sentido me parece que resuena mucho con lo que dice Pedro, ¿no? Entonces, por lo menos para dar un contraste, ¿no? Y a propósito de la libertad, lo que tengo fresco, pero tampoco, ¿no? Es algo que dije el día de lo de Foucault, ¿no? Que es, a ver, mi experiencia de libertad, la única que tengo es haber ido tomando conciencia de mis determinaciones. Mi experiencia de libertad es haberme ido dando cuenta de que no soy libre, ¿no? Y eso ocurre en la filosofía. Mi experiencia de libertad es la práctica de la filosofía, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Esta es una pregunta que tiene una parte para Demetrio y otra para Pedro, y a lo mejor estoy haciendo un poco de chanchullo, porque quizás tengo la audacia de sacar del terreno filosófico, que es lo que motiva esta conversación, el tema de la justicia. La máxima expresión de la justicia es el amor, y en esa experiencia del amor se refleja lo que decía Demetrio sobre los intereses, el interés del otro que adopto como propio, pero amor con A mayúscula nos sumerge en un terreno que pertenece un poco más a la fe, y a lo mejor ahí está la parte medio truculenta de la pregunta, que es un terreno que quizás rebaso, que no toca estrictamente a un espacio de diálogo estrictamente filosófico. La pregunta es precisamente esa,
y para la parte de Demetrio, la filosofía va reconociendo, los filósofos vamos reconociendo que hay un terreno que rebasa a la razón, hay un terreno que pertenece a ese ámbito un poco más de la fe, para el cual o ante el cual la filosofía tuviera que reconocerse incompleta, incapaz o insuficiente para, fíjese, usando el juego de palabras, para dar razón de las cosas fundamentales del ser humano, entendiendo que la razón precisamente es insuficiente. Es decir, un poco la pregunta es cómo se relaciona la filosofía con este ámbito de misterio, de amor con A mayúsculas, que podemos llamarle Dios, vibras cósmicas, nirvana, etcétera, etcétera. Si la filosofía y los filósofos adoptamos esta postura de reconocer que hay algo en la dimensión del ser humano ante el cual la razón no puede ni va a poder terminar de dar razón. Es como un juego de palabras. Y la pregunta, o el complemento de la pregunta que quizás Pedro esté en mejor posición de resolver o de responder, es cómo responde desde la experiencia de un religioso filósofo, qué respuesta puede dar la espiritualidad ignaciana a esta especie de convivencia que se tiene que empezar o que tiene que empezar a convivir fe y filosofía. ¿Qué puede decir? En una forma muy breve, también es una pregunta que puede abrir un campo muy grande, pero en algunas frases, ¿qué de relevante se puede decir en corto sobre lo que la espiritualidad ignaciana puede decir sobre esta frontera? La frontera de hasta dónde llega la filosofía y hasta dónde un terreno que es más espiritual es el que tiene que complementar. ¿Y cómo conecta esto con los signos que vemos en nuestros tiempos, lo del apocalipsis de la filosofía? A lo mejor es un reconocer eso, es reconocer que la filosofía tiene un límite, reconocer que en la sociedad cada vez hay más interés y más inclinaciones de la gente de a pie por corrientes más que filosóficas, espirituales, de yoga, de meditación, etcétera, etcétera. En fin, la pregunta va sobre eso. ¿Qué podemos decir sobre la frontera entre fe y filosofía, de parte de la filosofía y de parte de la espiritualidad ignaciana en este caso, o cualquier otra, si te sientes con la libertad de rebasar la respuesta? Bueno, lo primero que diría es, por lo menos en la práctica y aquí hasta donde vamos, los filósofos y los religiosos nos llevamos razonablemente bien. Así que no es imposible, no es del todo imposible. Luego, yo diría, antes de responder directamente a tu pregunta, diría, hay una premisa de tu pregunta que no comparto. Empezaste diciendo, la justicia es amor, o la máxima expresión de la justicia es amor, o algo por el estilo. Yo diría, no, justamente no, y esa distinción es muy importante. Diría, la diferencia es que el amor discierne, el amor elige. Amas a unos porque amas a esos y no a otros. Amarlos a todos, en términos puramente, digamos, de razón, es lo mismo que no amar a ninguno. Creer que puede haber un amor que los abarque a todos, ¿no? Por igual, para eso se requiere fe, ¿no? Y ese es el punto. Cuando equiparas justicia y amor, ya estás hablando desde la perspectiva de algo que no es propiamente filosófico. Y entonces yo diría, no, en términos de la justicia, de la mundana, distingamos justicia y amor, ¿no? Distingamos, es importante, es muy importante que distingamos justicia y amor. Pero por el otro lado, lo que diría a propósito de eso que excede a la propia razón es, justamente lo hacemos para que no haya ningún inconveniente con que tú hagas la búsqueda de tu realización como religioso en la línea de esa identidad entre justicia y amor, digamos, de otra índole, de otra naturaleza. Por eso hay que salvaguardar, digamos, la justicia estrictamente procedimental, ¿no? Porque yo tengo tanto interés en que tú vivas tu vida como quieras, como la mía propia, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, a ver, lo que yo diría es, por consecuencia, lo que excede a la razón no necesariamente tiene que automáticamente pasarse al lado de la espiritualidad o de la religión o de algo por el estilo, ¿no? Que ciertamente se puede hacer y que se haga está bien, y que cada quien persiga eso, vamos a decir, como quiera, como pueda, ¿no? Con los instrumentos que tenga en su contexto, en su situación. A mí me ocurre que eso que excede a la razón y que encuentro como límite de la razón es lo que he estado, a lo que constantemente he estado aludiendo como finitud, ¿no? El reconocimiento de mi finitud. Y esa, vamos a decir,
lo que yo decía, no espero, ciertamente no espero que los religiosos con los que trato todos los días se reconozcan ahí, parto de que no, ¿no? Lo que digo es, pero esta otra forma de asumir el asunto, en principio es tan legítima como la que apunta a vamos a decir, a preguntas o a respuestas de otra índole, ¿no? Bueno, yo voy a empezar respondiendo la parte de allá porque la verdad es que yo no sé por qué haces esas distinciones tan modernas, eso de que los terrenos se dividan así con demarcaciones tan estrictas entre la cuestión de si la fe y si la razón puede o no puede y por dónde está. Y voy a decir que curiosamente me parece que cuando uno piensa teológicamente, también piensas que esa identificación entre justicia y amor es algo que cae en el misterio y es algo que cae en lo que teológicamente llamarías la parusía. O sea, identificar la plenitud, o lo que tú dijiste así, la máxima expresión de la justicia es el amor. Hacer esa identificación es hablar de la plenitud y es hablar de la parusía y es hablar de, entonces, y no es hablar de una especie de ideal. El amor nunca es un ideal, el amor nunca es una cosa que no se extiende sobre los individuos como una especie. No, el amor siempre es un acto personal. Y como acto personal, por supuesto que es un acto de elección. Y como acto de elección, lo que creemos en la fe es que precisamente ese amor universal solamente lo vive Dios y nosotros porque comunicamos a Dios. O sea, comunicamos en el sentido no meramente de aquí para afuera, sino comunicamos con Él, vivimos en comunión con Él. Y todos nuestros actos de elección y donación, y ahí sí, yo diría, también nuestros actos racionales de buscar esa justicia, de hacernos del interés de los otros, de compasión, de misericordia, de todo, alguien con fe lo entendería como que Dios está ahí también de por medio, que el amor es lo que está moviendo eso. Y podría hacer esa interpretación, y yo la hago, pues, o sea, como religioso yo la haría. Yo diría, en todos esos actos de buena voluntad, en todos esos actos de compasión, de tomar como mío el interés del otro, en todos esos actos de amarme también a mí mismo y amarme tanto como para poder amar a los demás y descubrir en los demás mi propio interés y mis ganas de construir comunidad. Yo, Pedro Reyes, descubro a un Dios que me está amando a mí personalmente y amando a mis hermanos personalmente, no como quien ama a todos, sino como quien mantiene una relación personal con ese, que además para mí, digamos, tiene siempre como esa cuestión de inconmensurabilidad, de algo que yo no puedo, digamos, rebasar. Y en ese sentido iría a la segunda parte de tu pregunta, no la mía, todavía la segunda parte de la que le hacías a Demetrio. Sí, hay algo, o sea, hay algo que excede a la razón, hay algo, pues ha sido precisamente de lo que hemos estado hablando. O sea, tú lo pusiste así, voy a tomar tus palabras, algo que la razón no puede terminar de pensar. Pues todo esto que hemos estado hablando. La justicia es algo que la razón no puede terminar de pensar. La persona, el ser humano, nuestra identidad, nuestra forma de hacer lazos, nuestra manera de comunicarnos, el modo de intercambiar entre nosotros bienes, es algo que la razón no puede dejar de pensar. Porque si terminara de pensarlo, pues estaríamos volviendo, digamos, a esa especie de paradigma que le hemos estado tratando de pegar toda la noche, pues como de una especie de mundo objetivo que de alguna manera se nos impone, ya sea con conceptos de naturaleza humana o con conceptos de el ideal del mercado o con conceptos de no sé qué tanta cosa. Yo creo que sí, la razón tiene muchas cosas que no puede dejar de pensar, que nunca termina de pensar. Y una persona con fe reconocería en medio de ese no poder dejar de pensar, reconocería así esa dimensión de misterio en la que Dios está amando y dejando en libertad a sus criaturas para que también amen en libertad. Es decir, para que también amen buscando ellos elegir, buscando ellos donarse, buscando ellos darse un espacio de comunidad y de amor. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo conecta eso con la espiritualidad ignaciana? Mira, yo no sé si, yo creo que aquí a la concurrencia, pues depende de la experiencia que tengan de la espiritualidad ignaciana. A mí me suena que conecta por todos lados. O sea, si alguien te dice que Dios está trabajando en todas las cosas
y en todas las cosas trabajando para hacer libres a los hombres, es decir, para hacer redención. Y tienes a un Dios que tiene que hacer redención, no a un Dios que tenga la redención hecha y que nos la quiera poner así como encima, sino que baja y se encarna para hacer redención con nosotros, en diálogo con nosotros, peleando con nosotros y amándonos a nosotros, discutiendo con nosotros, diciéndonos, llorando con nosotros, esperando con nosotros, imaginándose eso con nosotros. Pues yo creo que pega por todos lados. O sea, si yo creo de veras en que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios encarnado con nosotros, pues creo que hay un Dios que respeta y ama nuestra libertad de tal manera que puede Él mismo hacerse un libre en medio de nosotros, también libres, y entrar en ese diálogo y en esa construcción desde abajo, desde el fondo, como un Dios que está trabajando desde abajo y desde el fondo. Yo creo que eso es el fondo de la espiritualidad ignaciana, que descubrir y sentir y gustar internamente ese trabajo de Dios es la tarea que tiene el ser humano en cuanto a tarea de pensamiento, en cuanto a tarea de gusto, de sentir, de buscar, de intentar construir, de hacer, digamos, con su vida lo que Él quiera, porque en el fondo su Dios ha querido que Él haga con su vida lo que Él quiera y su Dios ha confiado en que lo que Él quiera va a lograr junto con nosotros hacer algo que esté bien y que Dios también pueda disfrutar con nosotros. Creo que lo más bonito, por lo menos de mi espiritualidad ignaciana, cristiana, como la entiendo, es eso, que Dios ha querido venir a vivir con nosotros porque cree que lo que puede Él hacer con nosotros va a resultar disfrutable al final, que lo vamos a gozar, la vamos a pasar bien. Quiero añadir algo, ¿no? Digamos, tomando como referencia esto que dice Pedro y que me parece que es una manera que de alguna manera se escenificó la respuesta a tu pregunta, en el sentido de que puedo decir que todo eso de lo que acaba de hablar Pedro no lo comparto y no me reconozco en ello, ¿no? Que yo tengo otra manera de expresar y de reconocerme en el mundo. ¿Y en qué consiste entonces el diálogo entre la filosofía y la espiritualidad o lo que sea? En lo que estamos haciendo Pedro y yo, estamos traduciendo cada uno nuestra experiencia y nuestra comprensión de la cosa y tratando de a partir de eso construir problemas comunes, encontrar soluciones propiamente de dialogar, ¿no? Qué tan afortunado o no sea, pues siempre va cambiando, pero pues hoy yo me he sentido muy bien, ¿no? Bueno, ya por el tiempo vamos a tener una última pregunta. Aquí ya veas, y ya, porque ya se hizo un poco tarde. Quiero regresar como al principio de la conferencia y retomar las tensiones en la modernidad que ambos mencionaban al principio de su participación. Digo, yo pensaba que la modernidad en donde se encuentran estas tensiones de alguna manera es el discurso que nos permite o que en el que seguimos de alguna forma, sea tardomodernidad o el nombre que le queramos poner, ¿no? Y este discurso el que nos permite de alguna manera entender las cosas o entender el mundo en cierta forma, pues si de alguna manera seguimos ahí, es el discurso que de alguna manera seguimos utilizando. Y yo pensaba, si nuestra manera de salir de ahí, porque hablábamos de alguna manera de superar la modernidad, parte de este discurso que tiene estas tensiones que nos impide superarlas, de alguna manera hay una contradicción ahí, o sea, no hay de alguna manera en cierta forma un quedarse en una nada, en un no pensar, o de qué otro lado podríamos partir de alguna manera para superar la modernidad, o sea, de qué otro discurso podríamos partir si no es de este discurso que parece que nos tiene atrapados, de este discurso que mantiene estas tensiones, de este discurso del cual de alguna manera estamos incómodos y no podemos salir. Yo diría que sí cierta, a ver, que esa noción de superar o de progresar no está necesariamente atada a nada de esto, más bien lo que hay es una incógnita a propósito de qué podría o no venir después, ¿no? Lo que sabemos es más o menos que, como tú dices, hay un límite en nuestro pensamiento que tiene que ver con ciertas, vamos a decir, estructuras que por comodidad llamamos modernidad, ¿no? Pero ¿cómo pensar fuera de
A ver, lo que yo diría es, pues justamente la condición es que no puedes, y entonces por eso usaba esa noción de dialéctica, de justamente como lo que hay es tensión, digamos, dos cables, ¿no? Lo que hay que hacer es juntar los cables y hacer que reviente, ¿no? Realizar la contradicción, ese es el punto. O sea, de alguna manera vendría algo, o sea, podríamos empezar a pensar en otra cosa a partir de un acontecimiento fáctico, o sea, a partir de que realmente la cosa explote, pero fácticamente, o sea, a partir de una hecatombe, y si es una hecatombe o algo así, digo, ya tenemos un chingo de cosas así, ¿no? A ver, la hecatombe no sería la forma, porque vamos a decir es la negación abstracta en términos de Schelling, ¿no? No se siguen, tendría que ser negación determinada en el sentido de Hegel. Y en ese sentido de la negación determinada no hay propiamente una distinción entre el acontecimiento y la razón, ¿no? A ver, suponiendo, vamos a decir, de alguna manera lo que apuestas es a que la negación sea determinada, porque lo otro es, pues sí, esto se puede acabar de manera tonta en cualquier momento, ¿no? Y entonces lo que haces es tratar de buscar esas conexiones que te permitan, vamos a decir, efectuar en el pensamiento la negación determinada, ¿no? Pero encontrarla en el pensamiento, hablando en términos hegelianos, equivaldría a que de hecho se realice, ¿no? Y entonces vamos a decir, no hay aquí propiamente este problema de transitar entre el pensamiento y los hechos, porque lo uno implica lo otro, pero todo esto sí es, vamos a decir, es echándole ya las ganas de pensar la cosa hegelianamente, ¿no? Porque podría ser sí que no haya ningún, vamos a decir, que lo que venga sea una pura y simple negación, sí. ¿Y cómo se piensa, digamos, al margen de tu situación? Pues eso es lo que por definición no se puede, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo diría dos cosas. Primero, creo que es cierto, no podemos pensar al margen de la situación, y habría un modo también de reconocer que la situación tal vez es más rica que lo que nosotros nos hemos pensado que tenemos que superar o que tenemos que negar o que tenemos que ver, y que en esa riqueza que puede tener tal vez haya esto que llamaba yo así como pendientes, inquietudes, cosas que todavía no hemos acabado de pensar y que tal vez en un momento dado lleguen precisamente a ser esa manera de dar un giro. Yo lo pensaría más como lo piensa Derrida, o sea, han quedado, o sea, dentro de todo el discurso, cada uno de los signos, cada una de las cosas, abre ciertas posibilidades que todavía no hemos explorado, que todavía están por explorarse, que nuestra curiosidad puede llevarnos por ahí, y que de pronto a lo mejor hemos convertido a la modernidad en nuestro monstruo, en un monstruo que precisamente no conocemos, que no conocemos en su totalidad, que no hemos acabado de realmente sentir y gustar. Y entonces tal vez por ahí tenemos una forma, digamos, de buscarle. Y a lo mejor eso implicaría, volviendo a Derrida, renunciar al tono apocalíptico en el sentido de tratar de ubicar así perfectamente a la modernidad y al monstruo y a todo eso, y empezar a tomar un tono más juguetón y empezar a descubrir como estas distintas inquietudes. O en un tono un poco más serio y no tan juguetón, empezar a recuperar como esos propios dolores, propios intereses, propias cosas que están ahí y que seguramente rebasan por mucho el discurso ese de la modernidad. O sea, cuando uno dice, no me alcanza el discurso de derechos humanos que la modernidad ha planteado, pues lo que está diciendo en el fondo es, a mí hay cosas de aquí que me están doliendo y que el discurso no me resuelve. Y que lo que tengo que hacer es ponerme a pensar esto que me está doliendo, pues. Y ponerme a pensar tomando y no el discurso que me están proponiendo, empezando a repensarlo, a problematizarlo y a buscarlo, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas son las que siempre se han hecho en el pensamiento humano. O sea, a mí no me gusta realmente hablar tanto de modernidad. Cierto que es un dispositivo, como dirían por ahí, útil de pronto. Te ayuda a hacer periodizaciones y te ayuda también a publicar artículos de pronto. Pero a mí no me gusta hablar tanto de eso. Me parece que es un poco como quitarle la audacia y el carácter, digamos, aventurado y apasionado que ha tenido el pensamiento, que ha ido por muchos hilos distintos, que ha abierto muchas ventanas, que ha abierto muchas puertas y no todas están contenidas en ese discurso que llamamos modernidad.
yo por ahí es por donde le vería el giro. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, a Pedro y a Demetrio. Pues creo que fue un muy buen diálogo. Se terminó un poco tarde y pues algunos se tuvieron que ir, pero pues en general muchas gracias. Les pido un aplauso para los expositores. Y por este semestre ya son todos los eventos que tenemos planeados de parte del Bigote de Nietzsche. Si quieren seguir el próximo semestre, vamos a tener más eventos, más diálogos, conferencias. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y pues estén al pendiente de lo que se va a seguir haciendo. Muchas gracias por venir y por estar en este diálogo.